hoy charlamos, y hoy tenemos de invitado al ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione. Gracias, Gonzalo, por la visita. No, buenas tardes. Nuevamente. Gracias a usted por la invitación. Reincidente en este lugar. Nuevamente, bueno. Gonzalo, voy a arrancar livianito. Voy a arrancar. Imagínate lo que ya viene. me preocupo. Bueno, lo que pasa es que hoy tratamos prácticamente en la primera hora con distintas voces el problema de la obra pública actualmente en la provincia de Santa Fe. Y lo decíamos, nos pareció extraño que después de 3 años y medio, porque recuerdo aquellas primeras semanas de hablar con los funcionarios, hablaban de la herencia que le habían dejado a ustedes después de 12 años, bueno, en tu caso los últimos 4, pero sobre todo los últimos 4, y ahora volvió otra vez ese tema, de lo que ustedes, de la deuda heredada, en este caso con las contratistas, con las empresas de la construcción. Volvieron a ponerlo en esta especie de relato que uno tiene que tener para zafar de alguna forma. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu mirada? ¿Hasta qué hora va el programa? Porque, digamos, hasta 15. Si me invitas a hablar de estos temas, puedo hablar largo y tendido, pero no quiero ser aburrido. La verdad que 2 o 3 disparadores, por lo menos, para la discusión, sí. ¿No? Yo, sobre la transición 2019, la finalización del gobierno de Lifchit y el inicio del gobierno de Perotti, fui parte de los que estuvo sentado en esa mesa. La verdad que creo que el gobernador que ingresó con su equipo de gobierno perdieron 6 meses. Claro. Porque eran 6 meses donde deberían haber empezado a trabajar los proyectos que luego iban a implementar y no lo hicieron. No dedicaron ese tiempo a eso, claro, sino que dedicaron ese tiempo a criticar a la gestión saliente. Y la verdad que creo que para los santafesinos eso fue una pérdida de tiempo muy importante. Pero uno de los ejes que pusieron en debate es la salud de las finanzas públicas. Y yo la verdad que, como responsable de las finanzas públicas del gobierno de la provincia, digo, la verdad que Santa Fe tenía problemas en el 2019, como lo sigues teniendo hoy, y quizás un gobierno provincial entrante debería haber focalizado en esos problemas que teníamos en Santa Fe. Porque la salud había mejorado, pero seguíamos teniendo problemas de salud, teníamos cuestiones por resolver en educación, obras que faltaban, ni que hablar la seguridad. Todos reconocemos de que se había mejorado, pero había mucho por hacer todavía. El gobierno que entró, en lugar de atacar los problemas reales de la gente, se dedicó a atacar problemas que solamente existían en la cabeza de los gobernantes, que es las finanzas públicas santafesinas. Claro. Yo lo digo con orgullo. Hace décadas, para sacarlo del periodo donde me tocó ser ministro, que fue solo 4 años, cuando uno lo mira a más largo plazo, hace décadas que Santa Fe tiene finanzas públicas que se destacan a nivel nacional. Santa Fe es de las provincias menos endeudadas del país. Lo es hoy, lo era hace 4 años, lo era hace 10 años. Santa Fe tiene muy poca deuda. Claro. Santa Fe, en mi periodo de gobierno, en 4 años, en el periodo de gobierno de Miguel Lifchit, que fui ministro de Economía, en 2 años tuve déficit y en 2 superávit. ¿Fui un buen ministro de Economía cuando tuve superávit? No. ¿Fui un mal ministro de Economía cuando tuve déficit? No, porque el éxito de una gestión de un ministro de Economía no se mide por el resultado del ejercicio, sino por las políticas públicas que viabilizó. Claro. Porque para invertir en salud, en educación, en seguridad, en cultura hay que tener plata. Entonces, ¿cuál es la función del ministro de Hacienda, del ministro de Economía? Garantizar de que esos ministerios cuenten los recursos para hacer cosas, claro, no tener plata guardada en un plazo fijo. Son visiones de las finanzas públicas muy distintas. Entonces, la verdad que yo creo que hoy, con los problemas que tenemos en Santa Fe, reales, vos, yo, mi vecino, todos tenemos problemas en Santa Fe, problemas de seguridad, problemas de salud, problemas de educación, problemas de transporte público. Nos vamos a detener a preocuparnos por el problema de quienes manejan el Ministerio de Economía. Digo, el problema de las finanzas públicas es del grupo de funcionarios que están a cargo del ministerio. En Santa Fe tenemos problemas reales en serio, claro, y hay que ver cómo le hacemos frente a esos problemas reales en serio. Entonces, discutir hoy cómo fue, con cuánta caja asumió o no asumió Perotti en el 2019, creo que es faltarle respeto a la gente. Pero déjame cerrar un dato. Pero ya que, porque si no pareciera que no quiero discutir el tema. El déficit que tuvimos en el 2019, cuando se cerró el año, fue del 5% del presupuesto. Es decir, de cada 100 que gastaste, te faltaron 5. Claro. Para hacerlo fácil. En el primer trimestre del 2023, que es el último dato que publicó el gobierno de Perotti hasta el momento, de cada 100 pesos que gastó, le faltaron 9. Entonces, claramente, hoy, en términos relativos, financieramente el gobierno está mucho peor que en el 2019. Claro. Quejarse hoy de la herencia de 2019 es no mirar lo que está pasando hoy en su propio gobierno. Claro. Un déficit que es casi el doble en proporción, en valor absoluto mucho más, pero en proporción es casi el doble del que había en 2019. Y que van a dejar.
O y sea, que van a dejar o no sé qué dejar. harán de abril en adelante, qué habrán hecho y qué harán de aquí hasta fin de año, porque el dato oficial publicado con el cual yo estoy hablando son 38.000 millones de déficit en el primer trimestre del año contra 400.000 millones de pesos gastados. La proporción es casi el 10%. La proporción del 2019 era el 5%. Gonzalo, te tocó. Yo en realidad tengo un montón de preguntas para hacer, pero me dijiste varias cosas y quiero preguntarte también esto. Vino la gente de la Cámara de Construcción, estamos en contacto con otros empresarios que por así tienen hoy los problemas. Te ha tocado seguramente hablar en tu gestión con empresarios de la construcción, porque esto se entiende, ¿no? De que, bueno, mirá, se va, entre comillas, negociando de alguna forma. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumplen los acuerdos? Contame tu experiencia, digo, porque hoy, ya a esta altura, desde por lo menos algunas empresas constructoras nos mintieron 2 veces y ahora nos vuelven a pedir responsabilidad y demás. ¿Cómo es esta cuestión cuando uno quiebra esa confianza, ¿no? Si la quebraste alguna vez. Como en todos los órdenes de la vida, en tu casa, en el club, en la escuela, en los negocios y en la política, hay una palabra que es central, que es la confianza. Cuando se pierde la confianza mutua, es muy difícil construir nada. Es difícil construir un matrimonio, una relación de padre-hijo, una relación con la escuela, una relación social en un club. Y problemas financieros en todo momento podemos tener, en el ámbito privado, en el ámbito público. Nosotros siempre hemos rescatado que era importante, con todos los interlocutores que teníamos en el ámbito del gobierno de la provincia, los contratistas de obra pública, los proveedores, los gremios, los legisladores, los intendentes y presidentes de comuna, generar confianza, generar previsibilidad, dar la cara. Cuando había alguna dificultad, sentarnos a conversar y encontrar juntos la salida frente a esa dificultad. Claro que va a haber dificultades, porque la verdad vivimos en Argentina. Un país que tiene serias dificultades. Entonces, pretender gobernar Argentina sin tener problemas es de ciencia ficción. Ahora, el tema es cómo abordás la solución a los problemas. Y nosotros siempre que nos tocó sobrellevar situaciones de dificultades, lo hicimos tratando de generar confianza con nuestros interlocutores. La verdad que yo no les voy a pedir que lo hagan en público, pero muchas de esas empresas a las cuales en el 2019 se le pagó fuera de los plazos legales, fuera del plazo de 60 días, el certificado de obra se paga a los 60 días de que se hizo la obra. Nosotros estábamos pagando a 90 días y en algún caso con mayores dificultades llegamos a pagar a 120 días. Sí, pagamos 2 meses después del plazo legal. Pero nos sentábamos con los empresarios. Yo me gustaría que le pregunten a los empresarios en off, porque probablemente no se animen a decirlo en público, pero si alguna vez le hemos faltado la palabra, si alguna vez no hemos cumplido los compromisos asumidos, porque reitero, creo que en esto es fundamental que quienes tenemos responsabilidades, yo la tuve en su momento, no la tengo hoy, pero que quienes están a cargo de las diferentes áreas generen confianza con los interlocutores. De todas maneras, ustedes reconocen que los últimos 6 meses no se pagaron la obra pública. No es que no se pagó. ¿O cómo fue? Esto es lo que dice el gobierno ahora. Nosotros veníamos pagando con una demora de, digamos, el plazo legal es 60 días. Veníamos pagando entre 80 y 90 días durante la mayor parte del 2019. ¿Qué quiero decir con esto? El certificado de mayo se tendría que haber pagado en julio. Se estaba pagando en agosto, en lugar de pagar en julio. Un mes después, 30 días después, a los 90 y no a los 60. En agosto, recordamos todos, vinieron las PASO nacionales. Exacto. El día después de las PASO fue la estampida del tipo de cambio, es decir, el dólar se disparó. Hubo medidas nacionales que redujeron los ingresos de las provincias, particularmente el IVA cero para los alimentos y lo del impuesto a las ganancias. Eso nos quitó un flujo que no recibimos y entonces pasamos a pagar de 90 a 110 días. Esa es la realidad. Claro. No es que no pagamos desde junio. Nosotros cuando nos fuimos habíamos pagado inclusive los certificados de julio. Julio a noviembre, son 4 meses, 120 días en lugar de 60. ¿Había una demora de 60 días? Sí, nunca la negamos, la reconocimos, conversada con las empresas. Ahora, hoy estamos en una situación similar. Las empresas me dicen que en junio cobraron certificados de enero. Exacto. Pero con la diferencia de que hoy la demora se dio sin previsibilidad, porque en aquella oportunidad lo conversábamos con las empresas. ¿Lo llamabas los empresarios? ¿O se llamaba lo de infraestructura y demás? No llamaban y lo llamábamos, digo, claro. ¿No? Porque reitero, para nosotros, y lo personalizo si quieres, para mí es fundamental generar un vínculo de confianza, dar la cara, no esconderse detrás de un escritorio,
y tratar de buscar las soluciones a los problemas, porque problemas lamentablemente existen. Y el funcionario no puede decir la cosa va mal porque hay problemas. No, para eso uno es funcionario, para resolver problemas, no para generarlos. Advertiste hace algunas semanas que la situación de la obra pública iba a generar despido en tus redes sociales. A ver, yo lo que estoy viendo es que, primero, cuando analizo, porque este otro elemento que recién no mencioné, cuando analizo la inversión pública del gobierno de Miguel Lifchit y la inversión pública del gobierno de Perotti, yo usé una frase que quizás es un poco chicanera, ¿no? Que no quiero que se tome así, pero digo, de cada 100 pesos que se gastó, ¿cuánto se invirtió? ¿Cuánto fue a obra? El peor año de Miguel Lifchit en términos de obra pública fue el 2016. El primer año que le costó arrancar hasta poner en marcha las obras. El peor año de Miguel Lifchit, la obra pública fue más alta que el mejor año de Omar Perotti. Entonces, digo, estamos en un contexto de un gobierno que de por sí hace poca obra. Claro. Que en los últimos meses del 2022 empezó a subir el ritmo de obra, pero que cuando uno miraba los números de fiscales de la provincia, los números presupuestarios, decía, eso no es sostenible. Y si van a bajar el ritmo de obra, porque no tienen los fondos, porque están gastando mucho en el gasto de funcionamiento, el gasto corriente que se le llama, no van a poder sostener alta inversión pública, automáticamente lo que van a hacer las empresas es reducir sus planteles de personal. Claro. Y la verdad que cuando yo sigo todos los meses el indicador del IERIC, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, es a nivel nacional, aglutina todas las empresas constructoras del país, pero te da el dato provincia por provincia. Nunca en los 3 años y medio que lleva la actual gestión provincial, Santa Fe llegó a tener la cantidad de empleo contratado en el sector de la construcción como tuvo durante los años de Miguel Lifchit gobernador. Es una realidad, son datos objetivos. Después uno ve la publicidad oficial del gobierno, pareciera que estamos inundados de obras en Santa Fe. Claro. Los datos reales muestran otra cosa. Lo que pasa es que yo, hablando con intendentes del peronismo, con legisladores, o sea, nosotros somos los que más obras hicimos en los últimos tantos años. Y por eso nos extrañó cuando nos llegó el primer alerta, que te lo contaban en off, pero también lo contaban en off, pero lo contamos al aire, lo dijimos al aire, de que los problemas que empezaba a tener la obra pública. Lo planteamos también aquí a la gente de la Cámara de la Construcción. Que empezaba a tener, y lo contamos en marzo, cuando arrancó la temporada del programa, nos decían, no, es la obra pública nacional, después no, en algunos casos, y a la vez se promociona que es el gobierno de las obras. Por eso no entendíamos, o te estás auto boicoteando de alguna forma, ¿no? Yo la verdad que digamos, la pauta oficial la desconozco. Lo cierto es que lo que sí conozco son los números que están publicados en la página web del gobierno de la provincia. Que de cada 100 pesos, ¿cuántos invierten? El gobierno de Perotti, el año que más invirtió fue el 2022, fue peor que el peor año de Miguel Lifchit, que fue el 2016. En términos de cantidad de inversión por cada 100 pesos de gasto público provincial. Es un gobierno que ha gastado mucho más en el gasto de funcionamiento. Ahora bien, la dificultad presupuestaria del gobierno de la provincia, hoy escucho a funcionarios que argumentan que es porque cae la recaudación, por la sequía, por la inflación alta, etc. La verdad que el primer trimestre del año, números, estos son números. La recaudación entre lo que recauda la provincia, ingresos brutos, inmobiliario, patentes, sellos, y lo que le viene de coparticipación nacional, aumentó en términos reales, le decimos los economistas. Es decir, le ganó a la inflación. Claro. Recién escuchaba la nota previa de la actualización de las escalas del monotributo nacional, es decir, ¿cómo hago para acompañar la inflación? Bueno, la recaudación de Santa Fe en el primer trimestre del 2023 fue más alta que la del primer trimestre de 2022 multiplicada por 2, porque la inflación fue el 100%. Claro. Entonces, más o menos, digo, si yo multiplico por 2 el primer trimestre del año pasado, digamos, si yo estuviera igual que el primer trimestre del 2022, tendría que haber duplicado. Claro. Más que duplicó la recaudación en pesos corrientes la provincia. Es decir, le ganó en términos reales a la inflación. Es como decir, yo el año pasado ganaba 100.000 pesos, hubo una inflación del 100%. Para estar igual, ¿cuánto tendría que ganar hoy? 200.000, el doble. Bueno, la provincia... más que 200.000, 205, bueno, dale. Entonces, la verdad que ese deterioro de las cuentas fiscales de la provincia del primer trimestre del año no es fruto de que cayó la recaudación, sino que es fruto de que su gasto corriente aumentó mucho más que la inflación, el gasto de funcionamiento. Entonces, eso le dejó muy poco espacio para hacer obra. Claro. El gasto corriente de la provincia aumentó el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado 116%. La inflación fue el 100%. Es decir,
ahí está la diferencia, ahí está lo que después no se puede volcar a obra. Ahí está por qué la obra se está pagando fuera de término, porque el gasto corriente subió mucho. Ahora, la provincia llega a esta instancia con los famosos plazos fijos acumulados durante los años anteriores, es decir, llega con lo que podríamos decir alguna espalda financiera que le permite algún margen de maniobra. Lo cierto es que el año es largo y que estos problemas hayan aparecido en los primeros meses genera alguna preocupación. A nosotros, para hacer una analogía con esto, ¿no? En el 2019, ¿qué pasó? Varias cosas, pero 2018 y 2019 fueron 2 años en términos económicos negativos para la Argentina. Cuando digo negativo, no es una percepción, es caída de la actividad económica. El PBI, que es el indicador que mide la actividad económica, cayó en el 2018, cayó en el 2019. En esos 2 años de caída del PBI, evidentemente hubo caída en la recaudación. La recaudación no le empató a la inflación, perdió contra la inflación porque la actividad económica estaba cayendo. En ese escenario nosotros logramos sostener la cláusula gatillo en el salario de los trabajadores públicos, logramos sostener todos los flujos de coparticipación a favor de los municipios y comunas, sin retasearle ni un solo peso, y logramos sostener la obra pública a pesar de las dificultades financieras y de haber alargado un mes los pagos, que es lo que siempre reconocimos, que habíamos atrasado un mes los pagos. Claro, claro. Hay otro tema que planteaste y que tiene que ver con, que seguramente lo vas a incorporar al comentario que estás haciendo, que es la deuda que tiene Nación con provincia por determinadas áreas, por ejemplo la de ANSES. Que allí también ese dinero que no ingresa, ¿no? De las deudas. Y a mí me preocupa mucho eso como santafesino. Sí. Claro, como exfuncionario por ahí tengo información que otras personas no conocen y por eso no se indignan, pero la verdad que para mí es indignante. De acuerdo a mis cálculos, Nación le debe a Santa Fe por aportes que no hizo y que la ley le obliga a hacer para cubrir el déficit de nuestra caja de jubilaciones. Le debe el 2020, 2021, 2022, el aporte de 3 años, más o menos 80.000 millones de pesos. Entonces digo, la verdad que tenemos obra pública que se está tendiendo a parar, empresas contratistas que despiden gente porque no pueden, al no cobrar, no pueden pagarle a sus trabajadores. Tenemos municipios que dicen que no están recibiendo los fondos que el gobierno provincial les había comprometido. Y escuelas que le faltan insumos, inversiones en seguridad que no llegan. Digo, todas esas dificultades financieras en la provincia. Pero por otro lado, Nación nos debe una fortuna. Y bueno, puede tirar la pelota y decir, bueno, Nación se está comportando mal. Está bien, pero no veo un gobernador que lo reclame. Claro. Porque en otros momentos históricos también Nación se portaba mal con Santa Fe, pero les consta que quien les habla, el gobernador, los diferentes ministros, estábamos todos los días en los medios buscando que Nación deje de perjudicar a la provincia. Hoy tenemos un gobernador que no lo he escuchado reclamar ni una sola vez por los 80.000 millones que ANSES le debe a Santa Fe. Y encima les tocó con gobierno en contra también, ¿no? Esa es otra. De otro signo político, más en contra, ¿no? Sí, hoy tenés los 2 signos políticos alineados, incluso hay varios eslóganes. Bueno, los legisladores también podrían reclamar, ¿no? Desde ya. De hecho, algunos de los legisladores del Partido Socialista, Mónica Feine, Enrique Esteves, que son diputados nacionales, ustedes saben que todos los meses el jefe de gabinete tiene que hacer un informe, un mes en la Cámara de Senadores y un mes en la Cámara de Diputados. Ahora la semana que viene va a la Cámara de Diputados. Mónica Feine y Enrique Esteves le hicieron algunas preguntas concretas sobre esto al ministro Rossi, al jefe de gabinete, para decir, che, ¿qué pasa? Otro tema, los presos federales. Santa Fe tiene aproximadamente, quiero que nos ratifiquen el número con datos oficiales, pero según la información extraoficial, Santa Fe atiende aproximadamente con recursos de los santafesinos a 500 presos de la justicia federal, que como no hay una cárcel federal en Santa Fe, ahora están terminando el Centro Penitenciario Federal de Colonda hace 8 años, en 2015 empezó a hacerse esa obra. 8 años y todavía no terminó una cárcel. Bueno, mientras eso no sucede, lo atendemos en las cárceles propias de la provincia. A 500 presos federales, que debería atenderlos Nación. Hay un convenio que dice que Nación te tiene que pagar por eso. Hace años que Nación o no le paga nada o le paga mucho menos de lo que corresponde. Bueno, pedimos información sobre eso. Claro. Pedimos información sobre el Fondo de Conurbano de Santa Fe Rosario. 30 millones de dólares en la década del 90, en el 1 a 1. Hoy, 30 millones de pesos. Entonces,
Digo, el dólar oficial es 250 hoy. Si lo multiplicáramos por el dólar oficial, habría que multiplicar 30 millones por 250. Estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de pesos. Si lo multiplicáramos por otra variable, quizás incluso más. Si acompañara a la inflación más que eso. Entonces digo, estas cosas, ¿por qué los legisladores nacionales por Santa Fe no lo debaten? Pero yo quiero volver a uno de los eslóganes de campaña de Omar Perotti fue la paz y el orden. No me quiero detener en eso porque creo que la realidad habla por sí sola. Pero otro de los eslóganes y ejes de campaña era que lo sepan en todo el país, lo que es de Santa Fe para Santa Fe. Eso lo dijo en campaña. Y no lo escucho al gobernador reclamar en ningún lado lo que Santa Fe genera y que no le vuelve. No está reclamando lo de ANSES. Claro. Hizo un mal acuerdo por el fallo de la Corte. Claro, 80.000 millones de pesos le debe de hacer. Es una estimación mía sin tener los datos de adentro, pero... No estaba en el plan, pero a ver, ¿en qué puede ocupar el gobernador ese dinero si hoy se lo activaran así todo junto? En el primer trimestre del año, 2023, para tener una idea referencial, el gobierno de la provincia ejecutó obras y compró equipos, patrulleros, ambulantes. Todo el gasto de capital que hizo fue de 37.000 millones de pesos. Es más del doble de lo que se hizo en el trimestre. Vaya si vale la pena reclamar por esos fondos. Por supuesto. Aún, bueno, con muchos problemas de... Otro de los... Perdón, según dicen las empresas contratistas, son datos extraoficiales, esto yo no lo puedo verificar porque no hay información publicada sobre la deuda flotante. Aquello de lo que tanto se quejaban del 2019 era un dato público. Hoy la deuda flotante no puedo opinar porque no la tengo, porque no lo publican. Pero extraoficialmente las empresas dicen que el monto de deuda está entre 25 y 30.000 millones de pesos por obras que se ejecutaron y no se les pagaron. Si cobráramos 80.000 millones de pesos, se le paga automáticamente al día siguiente. Entonces yo digo, que el gobernador haga esas gestiones no beneficia al gobernador, nos beneficia a todos los santafesinos. Entonces yo quiero un gobernador que realmente se ponga los pantalones largos y defienda a Santa Fe. Totalmente. Bueno, otra cuestión que planteaste y tiene que ver con todo esto que decimos en la defensa de los santafesinos es la distribución que hacen de los fondos nacionales a los municipios y comunas, a los municipios sobre todo. Y la verdad me sorprendió, lo tengo aquí apuntado por la producción. En el 2022, el monto transferido a un solo municipio, publicaste, de provincia de Buenos Aires, resultó superior al monto de lo transferido a todos los municipios santafesinos. Sí. Almirante Brown es el municipio de provincia de Buenos Aires. Que no es de los más grandes. 500.000 habitantes, números redondos. Un poquito más, un poquito menos. 500.000 habitantes, la mitad de Rosario. Número redondo porque me puedo equivocar en algún dato. Rosario recibió 123 millones de pesos para transferencias discrecionales, son las presupuestarias estas, las que Nación decide a quién dársela, no la coparticipación. Esto es lo discrecional. Rosario recibió 123 millones de pesos, una ciudad de 1 millón de habitantes, número redondo. Almirante Brown tiene la mitad de habitantes y recibió 5.000 millones de pesos, una cosa así, algo más de 5.000. Y tiene la mitad de habitantes. Por eso decíamos, el cálculo era, por habitante, Almirante Brown recibió 57 veces más que Rosario. Y así con los demás municipios de Santa Fe. Ojo, hay algunos municipios de Santa Fe que fueron beneficiados. Quizás merece destacarse el caso de Reconquista. Reconquista con 100.000 habitantes, recibió 90.000 habitantes más o menos. Reconquista recibió casi 500 millones de pesos. Gobierno 4 veces peronista. Más que Rosario, gobierno peronista. Y la municipalidad de Calchaquí, también gobierno peronista, recibió. Entonces, lo que digo es, quisiera un gobernador que, de nuevo, que vaya a Buenos Aires, va bastante a Buenos Aires para reuniones políticas, que vaya un poco a Buenos Aires a reclamar para defender los intereses de los santafesinos, porque obviamente que los intendentes tienen que gestionar, pero a veces solos les cuesta. Está bueno si tienen el apoyo de un gobernador. A mí me consta, Miguel Lipchi lo hacía, siempre que podía viajaba acompañado de algún intendente local de uno u otro signo político para apoyarlo en gestiones nacionales, porque la verdad que soy de los que no le gusta la discrecionalidad en el reparto. Ahora, mientras la discrecionalidad exista, tenemos que tratar de que una partecita de eso venga para nuestra provincia, venga para nuestra ciudad, y no que vaya Villa María. Villa María recibió 10 veces más que Rosario. Claro, hay un dirigente que está en el Ministerio de Obras Públicas de Nación que es ex intendente de esa ciudad. Entonces digo, porque a veces el ciudadano,
uno tiene la sensación de que nos escucha hablar y dice, este es un problema de los políticos, un problema de ustedes. A ver, esos recursos que no vinieron a Rosario, por ejemplo. Y son cuadras de pavimento que no tenemos, son cloacas que no tenemos, son centros de salud que no tenemos. No perdió el intendente Hapkin. Perdimos el millón de personas que vivimos en Rosario. Fíjate que no dije rosarino porque no soy nacido y criado en la ciudad. Claro, te estaba por preguntar, ¿no sos rosarino? Yo soy nacido en Piamonte, una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, del departamento San Martín, un pueblo de 3.700 habitantes. ¿Sos piamontés? En el centro oeste. Soy piamontés. Prácticamente soy de descendencia piamontesa. Sí. Bueno, la misma descendencia de Perotti. Exactamente. Dice que ¿es cierto que dice que son medio agarrados los piamonteses o no? Hay un mito que dice que el alambre se inventó por dos piamonteses tirando una moneda, digamos, ¿no? De todas maneras, te pregunto, porque hiciste prácticamente hace mucho tiempo que viví en Reconquista, entiendo que... En Rosario, ¿no? En Rosario, perdón. Sí. Me quedé con el intendente Vallejo, el peronista. ¿Qué se ve en las obras? Tengo buena relación con Henry, siempre me he mantenido, pero digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Quita la otra. Digamos, el intendente Reconquista gestionó para su ciudad, consiguió obras. Ahora, ¿por qué esas obras no se repartieron un poco más equitativamente? Claro. Lo que decimos. Bueno, y esa es la pregunta, porque tenés familia de acá, vivís acá, ya no creo que te vayas de Rosario. Y hay muchos que creen que los rosarinos fueron discriminados en estos 3 años y medio por el gobierno. ¿Lo ves de esta forma o cómo es? A ver, de nuevo, soy un hombre que proviene mucho del ámbito de los números, ¿no? Entonces me gusta mirarlo con números, con hechos reales y no con percepciones, porque muchos rosarinos sienten y la verdad es que no es una percepción, es un dato objetivo. Claro. ¿Qué obra importante en estos 3 años y medio del gobierno de la provincia ejecutó en la ciudad de Rosario? Porque incluso discontinuó obras que venían en ejecución que las pararon. Acá, a muy pocas cuadras, la ampliación del Museo Castanino, por ejemplo. Ya estaba iniciada la obra con contrato firmado, se rescindió el contrato. Uno puede decir, me gusta más o menos la obra, pero una obra que una parte de la sociedad rosarina había pedido y trabajado mucho tiempo, el gobernador Lichi la licitó, la contrató, la empezó a ejecutar y vino el gobernador Perotti y la eliminó. El Hospital Regional Sur, que siempre dicen, pero la dejaron a mitad hacer. Y sí, las obras llevan un largo tiempo. Ahora, uno puede ir un poquito más rápido o un poquito más lento, pero lo que no puede retroceder en estos 3 años y medio se ha retrocedido, porque no se hizo nada nuevo y lo que se había hecho se destrozó, se vandalizó totalmente. La segunda mano... La duplicación de calzada en realidad de Jorge Newbery en la conexión con el aeropuerto. Había un tramo ya contratado y en ejecución que dejó la gestión de Miguel Lifchi, previsto para terminar a los 6 meses de que asumiera el gobernador Perotti. Tardó 2 años y medio en terminarla, pero después venía la segunda etapa, que era desde el puente sobre el arroyo Ludueña hacia el aeropuerto, para llegar a conectar con el aeropuerto. Esa obra estaba lista para ser licitada en el primer año del nuevo gobierno. Claro. No la licitó hasta hace unos meses y hasta hoy no la adjudicó, es decir, la obra no arrancó. Entonces, yo digo, ¿qué obra importante en estos 4 años de gobierno la provincia dejó en la ciudad de Rosario? La verdad que ninguna. Y cuando vamos a los números objetivos, vemos que, por ejemplo, la inversión en la ruta provincial 70 que va de Santa Fe a Rafaela, o casualidad, la ciudad del gobernador, tiene miles de millones de pesos invertidos. Entonces, ahí hay un trato a Rosario que nos ha perjudicado claramente con los números. Sí, te saco de los números y te voy al funcionario político en dos preguntas. Ya te quedás un rato más, en 10 minutos cierra el programa. No hay problema. Tenemos un 10 minutitos más. Y aprovecharte también porque, a ver, tenés la experiencia y bueno, y la opinión de recorrido en toda la provincia. Así como reclamamos que el gobernador no reclamó los fondos de la Santa Fe Nación, podríamos decir lo mismo de Hapkin con el gobernador. Fue por allí muy liviana el reclamo, me parece, por lo que se ve. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que ahí, primero, son de 2 signos políticos distintos. Hay una diferencia no menor, digamos. No menor. Segundo, la autonomía financiera con la que cuentan los municipios no es la misma que con la que cuentan las provincias. Es decir, no tiene la misma capacidad de maniobra un intendente que un gobernador. Y particularmente un gobernador de una provincia tan buena como la nuestra. Porque, reitero, Santa Fe puede haber tenido problemas circunstanciales en lo financiero, pero estructuralmente una provincia que tiene una economía privada recontrapujante y tiene una economía pública que estructuralmente mantuvo muy bajo el nivel de deuda. Con lo cual son atributos que Santa Fe tiene que por ahí no se trasladan automáticamente a la ciudad de Rosario. Después, la percepción que cada uno pueda tener sobre la posición que tomó el intendente y si debió haber sido más
más digamos, si sus gestiones frente al gobierno provincial debieron ser más intensas o no, creo que ya son cuestiones de valoraciones. Yo soy de los que cree que se debió haber... ¿Qué valoras vos? Yo soy de los que cree que la ciudad, a través de su intendente, su equipo de gobierno, pudo haber explicitado mucho más fuertemente la necesidad de que Rosario tuviera el trato del gobierno de la provincia que se merece. Ahora, fíjate vos otro ejemplo, ¿no? Septiembre del 2020. Porque lo nombraste a Pablo y recuerdo la imagen. Acá también, a 10 cuadras, en la rural. Acto con el presidente Alberto Fernández, Omar Perotti y Pablo Hapkin. Y el presidente le dice: Omar, ocupate de la seguridad en Rosario, te voy a asignar fondos para que inviertas específicamente a tal efecto. 3.000 millones de pesos. Esos fondos vinieron al gobierno de Santa Fe. Al año, eso vino octubre-noviembre del 2020, el primer año de gobierno. En diciembre del 2021 hay algo, la gente se llama saldos no invertidos. En la cuenta de inversión del ejercicio uno puede ver de los fondos que tenían un destino determinado si lo usaste o no lo usaste. Al diciembre del 2021, es decir, un año después, de esos 3.000 millones de pesos que habían venido para que Perotti invirtiera en la seguridad de los rosarinos, ¿sabes cuánto había invertido? ¿Cuánto? 150 millones. Un 5%. 5 de cada 100 que vinieron. 150 millones de 3.000 millones de pesos. Con el dinero desvalorizándose. Totalmente. Al segundo año, diciembre del 2022, todavía no había terminado de ejecutar los 3.000 millones de pesos para seguridad exclusivamente, que vaya si es el problema que más aqueja a los rosarinos. Entonces, digo, estas cosas creo que se tienen que poner sobre la mesa. Ahora me vuelvo a la pregunta inicial. Yo creo que Rosario en su conjunto, y en esto también quiero ser claro, creo que no solo el intendente, creo que son muchos los dirigentes de Rosario, no solo de la política, que debieron alzar su voz más fuerte para defender una ciudad que ha sido maltratada por este gobierno de la provincia. ¿Y los candidatos del Partido Justicialista en Rosario? ¿Qué tienen para decir? Porque hoy encontramos a candidatos a intendente, incluso algunos de los precandidatos a gobernador de ese espacio político son de Rosario. ¿Se lo escuchó hablar estos años de defender a Rosario? Frente a un gobierno provincial que perjudicó a esta ciudad. Yo no los escuché, sinceramente. Gonzalo, cierro con esto. En realidad tenía otras dos, pero resulta que en las últimas horas, no sé si participaste del acto, creo que ayer en el Santa Fe, se lanzó la lista del Partido Socialista. ¿Participaste? ¿Sí? Sí, no estuve presente, pero acompañado. Acompañaste. No estuve presente. Bueno, Mónica Fein dijo: nosotros somos la continuidad del gobierno de Miguel Lichi, porque por otro lado Puyaro dice: no, yo soy la continuidad. ¿Tenés alguna mirada de esto? ¿La continuidad primero, a ver, la continuidad es Unidos para Cambiar Santa Fe, si se quiere, ¿no? Yo creo que habiendo sido funcionario del gobierno de Miguel Lifchi, uno siente cierto orgullo de escuchar que diferentes espacios se disputan la herencia de Miguel Lifchi en términos políticos, ¿no? Porque decir, che, qué bueno que ha sido tan mala la gestión de Perotti, creo yo, que todos vuelven a poner allá arriba la gestión de Miguel Lifchi, que a mi entender fue buena, con defectos, con errores, porque todos tomamos decisiones y nos equivocamos. Sí, pero digo, creo que se está revalorizando lo que fue la gestión de Miguel. Yo en lo personal con él tuve una excelente relación y para mí fue un excelente gobernador, un excelente jefe. Pero digo, yo creo que hoy las diferentes facciones dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe tienen parte de lo que fue el gobierno de Miguel Lifchi. Obviamente, quien más cercana estuvo es Clara García, encabezando hoy la lista de diputados provinciales, Mónica Fein siendo intendenta de la principal ciudad, de la ciudad de Rosario, mientras Miguel era gobernador. Con lo cual es legítimo que entiendan que en ese espacio están agrupados la mayor parte del equipo de Miguel Lifchi. Ahora, así como digo esto, también digo, las realidades van cambiando, las demandas van cambiando, las necesidades de la gente van cambiando y no debiéramos quedarnos mirando para atrás, sino que debiéramos ver de qué manera le proponemos a la gente soluciones para los problemas de hoy, no para los problemas del pasado. Totalmente. Gonzalo, gracias. En 2 minutos, ¿tiene que preocuparse si vos estás asesorando a tu grupo político, pero seguramente también te consultan de los otros sectores de Unidos? ¿Tiene que preocuparse el ministro de Economía que viene o no? Sí, pero sí. Uno mira el primer trimestre, que reitero que son los datos oficiales, y la tendencia es claramente negativa. Es anticipado saber decir cómo se va a asumir en diciembre, pero creo que hay una preocupación que emerge de la lectura de lo que pasó en el primer trimestre del 2023 y hay una segunda preocupación que es la macroeconomía nacional. El gobierno nacional que asuma en diciembre seguramente va a tomar medidas que van a resultar antipáticas para la población y que van a generar algún impacto negativo.
Y en ese sentido, creo que para quien asuma la coordinación de las finanzas públicas provinciales en el próximo gobierno, va a significar un desafío grande. Importante. Sí. ¿Viste? Ahora, yo creo que ese problema es que lo tenga el ministro de Economía que venga, que lo tenga su equipo de trabajo, que lo tenga el gobernador o la gobernadora que asuma, pero que no se lo traslade a la gente. La gente tiene muchos problemas para que quien gobierna le esté diciendo yo tengo problemas porque no puedo llegar a pagar. Bueno, flaco, fíjate cómo lo resolvés. Claro. Para eso te puse en ese lugar. Claro, exacto. Exactamente. ¿Viste la serie de Fito? Sí, muy buena. Muy buena. Aparte, por mi edad, digamos, es una época que me marcó. Claro, digamos, exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, en un ratito, yo lo voy a anunciar porque en un ratito el actor de la serie, el actor principal, Iván Ochman, ¿estoy diciendo bien? Va a estar en estos estudios. Ah, qué bueno. Va a estar charlando con los chicos de Generación Rota, así que invitamos a todos que se queden aquí. Seguramente la gente se va a divertir mucho más con eso que con lo que estuvimos hablando en esta bueno, media horita. Pero bueno. Es importante también. Gracias por la visita. No, al contrario, un gusto. Nosotros nos despedimos, ya estamos, un anuncio me acaban de mandar esto, de que finalmente han confirmado el aumento. Desde el lunes del boleto de colectivo va a costar 120 pesos. 120 pesos va a costar el boleto de colectivo a partir del día lunes. Algunas cositas más. Paro docente la próxima semana por la inseguridad. Vamos a estar la semana que viene, vamos a hablar con la gente de la Universidad Nacional del Litoral, porque han marcado a través de un estudio de la desigualdad en conectividad, la desigualdad en conectividad en la provincia de Santa Fe. Mónica Fein, recién la citábamos, pide debatir con los otros dos precandidatos, lo pidió no solamente declarándolo, sino a través de una presentación en el Tribunal Electoral. Así que atención con esto.